Gracias por continuar con nosotros. Este jueves, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor para definir las nuevas reglas para el proceso que se le sigue al presidente Donald Trump y que podría conducir a un juicio político e incluso terminar en su destitución. Una vez aprobadas las nuevas reglas, la Cámara votó positiva una resolución para aplicar esas reglas, que a partir de ahora entrarán a regir en el proceso investigativo. De esta manera, el proceso contra Trump por su presunta presión al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que investigara a su rival Joe Biden, pasa a otra fase donde se podría permitir a los legisladores interrogar públicamente a los testigos del caso, otorgaría los derechos del debido proceso a la Casa Blanca y permitiría que la información se transfiera a la comisión que finalmente consideraría los artículos del juicio político. Mientras se realizaba la votación en la Cámara de Representantes, el presidente Donald Trump reaccionaba en Twitter, como siempre. Uno de sus mensajes fue, abro comillas, lean la transcripción, cierro comillas, en referencia al escrito completo que hay de la llamada que le hizo al presidente de Ucrania y por la que se inició esta investigación. En otro trino, Trump dijo, abro comillas, el engaño de acusación está perjudicando nuestro mercado de valores. A los demócratas no les importa nada, cierro comillas, haciendo referencia a lo que él llama una persecución de sus contradictores políticos. Y también escribió, abro comillas, la cacería de brujas más grande de la historia de Estados Unidos, cierro comillas, refiriéndose así al caso que se le sigue y que podría convertirse en juicio político e incluso sacarlo de la Casa Blanca. Voy a saludar en este momento a Robert Valencia, es analista político internacional, se encuentra en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Robert, buenas noches, bienvenido a Hoy en el Mundo y gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, es un placer nuevamente estar acá. Bueno, Robert, una votación esperada por muchos, la de hoy en la Cámara de Representantes. Se aprobaron unas nuevas reglas en este proceso que se adelanta contra el presidente Donald Trump, pero ayúdanos a entender. En realidad, este es un nuevo paso que se da. ¿Qué significa este nuevo paso, Robert? Bueno, lo que acabas de mencionar es simplemente un proceso. Esto no es un juicio. No se le está haciendo un juicio todavía. Se está tratando de hacer un juicio abierto, transparente, por lo menos en ese sentido, en el cual los testigos van a presentar su testimonio, incluso de forma televisada, y llevarán a cabo este tipo de investigaciones y luego pasar cualquier tipo de información o cualquier tipo de moción de censura al Senado, en donde 2/3 de esa rama del poder, por decirlo de alguna manera, es decir, 67 senadores tendrán que decidir si el presidente Trump es una persona que no está en las condiciones de tener una de las, digamos, uno de los cargos más importantes, si no el cargo más importante por lo menos en el mundo. Así que yo creo que ese va a ser el proceso y es indudablemente histórico. Yo creo que no veíamos esto desde la votación de desafuero para Bill Clinton, que bueno, al final de cuentas el Senado no lo aprobó, en ese entonces no lo aprobó y era una mayoría republicana además. Así que indudablemente esto es un lunar grande para la administración de Donald Trump en lo que va corrido de su administración. Y bueno, ahora falta ver qué es lo que sigue, porque obviamente este va a ser un proceso bastante largo. Esto no va a ser cuestión de semanas, aunque ya se habla de que el primer paso se va a dar el próximo 14 de noviembre con más testigos de los que ya han pasado precisamente por la Cámara de Representantes o por lo menos por manos del comité. Sabemos que son 18 personas quienes han ya dado cuenta de lo que ha ocurrido en esa conversación entre Donald Trump y el presidente de Ucrania. Así es, Robert. La votación fue la siguiente, la de esta mañana en la Cámara de Representantes. 232 votos a favor. De esos 232, 231 eran demócratas y 1 era independiente. Luego, hubo 196 en contra.
De esos 196, 2 eran demócratas y 194 republicanos. Ahora bien, 4 no votaron. De esos 4, 1 demócrata y 3 republicanos. ¿Esa votación era la que se esperaría? Lo pregunto por el caso, por ejemplo, de los republicanos. Bueno, obviamente los republicanos lo que han hecho en las últimas semanas es tratar de defender al presidente a toda costa, pero indudablemente estamos viendo que si realmente hubo una transgresión o un abuso de poder, pues yo creo que esto no deja muy bien parado a los republicanos, o por lo menos la historia no los va a dejar bien parados en ese aspecto, porque obviamente lo que ha hecho el presidente, si es lo que se sospecha, pues es una flagrante violación de la Constitución. Los padres de la patria, los llamados padres de la patria, pues consideraban que no podían haber fuerzas externas, fuerzas extranjeras, tratando de influir en los destinos de este país. Por no en vano, bueno, como ya sabemos, digamos, la versión básica de eso es que el presidente no puede nacer fuera de un territorio estadounidense, tiene que ser estadounidense para poder regir los destinos de este país, que es una forma de entender que no puede haber nadie fuera de este país que maneje la política de este país. Y el hecho de que los republicanos pues estén en contra de esto y que apoyen, incluso hace poco también la Casa Blanca emitió una carta en contra de esta decisión, incluso llamó este proceso inconstitucional, lo cual es toda una paradoja, porque lo que da a entender es que la Casa Blanca parece que no entiende de la Constitución misma. Así que yo creo que obviamente los republicanos están tratando de defender a un presidente pues que prácticamente se ha adueñado del Partido Republicano. Quien está en contra de Donald Trump está en contra del Partido Republicano en total. Así que no me extraña que este tipo de decisiones se hayan tomado, pero sin embargo hay un punto muy importante también que mencionar. Aunque los republicanos en el Senado no ha dicho abiertamente que esto es un ataque contra la democracia, están tomando muy seriamente los testimonios que han suscitado estas últimas semanas. Como mencioné anteriormente, por lo menos 18 personas que tienen conocimiento de esa llamada ya han testificado, y no por menos, pues vemos que el mismo Mick Mulvaney, que es el jefe de gabinete de la Casa Blanca, pues prácticamente admitió esa conversación en donde el presidente hablaba de un quid pro quo, ¿no? De devolverle un favor o que le pidieran hacer un favor. Así que no me extraña, pero no deja de ser, sorprendente que los republicanos apoyen ese tipo de comportamiento de parte de la Casa Blanca. Así es. Robert, lo de hoy no fue un voto para destituir al presidente Donald Trump, pero no. Hay quienes piensan que sí se trató de un voto para formalizar los procedimientos de su destitución, es decir, para ir abonando ese terreno. Correcto, sí, eso es exactamente lo que es. Es simplemente el inicio de un proceso formal basado pues en todas las evidencias que han venido recogiendo la Cámara Baja, por lo menos los demócratas en cabeza de Adam Schiff, quien ha sido pues objeto de los ataques no solamente de Donald Trump, sino de algunos integrantes, de algunos representantes republicanos también, que han dicho que pues los demócratas, han abusado de su poder, ya que pues la Cámara de Representantes es quien tiene esa facultad de hacer un llamado, un proceso en contra de un presidente. Pero pues obviamente con las pruebas que se han adquirido hasta el momento, y en donde se señala que el presidente Trump ha, utilizado la palabra o las palabras hágame el favor o necesito que nos hagas un favor al presidente de Ucrania, precisamente para hacer una investigación o abrir una investigación y encontrar algún tipo de prueba que incrimine a Joe Biden, que probablemente sea su rival político en las próximas elecciones presidenciales, pues obviamente que esto es ya una causa suficiente para que los demócratas llevaran a cabo esta votación. Pero indudablemente lo que muestra el día de hoy es lo que hemos visto en los últimos 3 años, una profunda división
entre demócratas y republicanos que también se ve reflejado un poco en el país, aunque según las últimas encuestas, 60% de los estadounidenses creen que el presidente Donald Trump no es una persona que se adhiera a los principios democráticos de este país, y hay una creciente aprobación de desafuero o de impeachment en contra del presidente Trump. Así que indudablemente lo que vimos hoy es simplemente eso, una profunda división en la Cámara de Representantes, y hay que ver si hay algunos senadores republicanos moderados que se van a unir a esta causa de destitución. Robert, el presidente Donald Trump insiste en Twitter todos los días casi, y lo que escribió hoy: la casa de brujas más grande de la historia de Estados Unidos. En otro trino: el engaño de acusación está perjudicando nuestro mercado de valores. A los demócratas no les importa nada. Y el último trino: lean la transcripción. Él insiste en que lean la transcripción. ¿Acaso no se ha leído la transcripción? Bueno, es que una cosa es la transcripción y otra cosa también es ver los testimonios que han suscitado. Es decir, la transcripción tampoco deja muy bien parado al presidente Trump. Y yo creo que la Casa Blanca está consciente de que necesita tener de su lado algunos republicanos en el Senado, porque a final de cuentas es el Senado quien va a determinar si el presidente debe ser removido o no. Y si mal no estoy, precisamente el día de hoy, a la luz de los resultados, el presidente Trump llamó a una reunión extraordinaria a ciertos senadores republicanos, más que todo aquellos republicanos que son fervientes seguidores de Donald Trump, para que ellos voten en contra de algún tipo de resolución que lleve precisamente a la destitución del presidente Trump. Y hago mención de los senadores republicanos moderados, como por ejemplo el senador Amash, por ejemplo Susan Collins, que son personas que están considerando tal vez emitir su voto en contra de Donald Trump, o en otro escenario sería a favor de un impeachment, que vendría a ser pues el mismo resultado. Así que yo creo que si 67 senadores votarían por remover a Donald Trump, pues obviamente los demócratas contarían por lo menos con unos 30, con tal de que tengan 30 republicanos a su favor, pues ya es razón suficiente para que Donald Trump sea destituido. Ahora, obviamente, contrario a lo que dice Trump, Nancy Pelosi dijo el día de hoy, que es la vocera de la Cámara, la vocera de la mayoría en la Cámara de Representantes, ella dijo que su propósito no era destituir al presidente porque es un proceso doloroso. Incluso ella se rehusó inicialmente a llevar ese proceso. Ella decía que nadie quiere destituir a un presidente precisamente por las divisiones y por el daño que puede ocasionar. Sin embargo, a la luz de todo lo que ha ocurrido, pues no le quedó más remedio que llevar ese proceso que fue votado el día de hoy. Robert, pues seguiremos conversando otro día porque el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias por acompañarnos en directo desde Nueva York. Robert, un abrazo. A ustedes, muchas gracias. Es Robert Valencia, analista político internacional, que nos acompañaba en directo a esta hora desde la ciudad de Nueva York para ayudarnos a explicar lo que está ocurriendo con este proceso que va para largo contra el presidente Donald Trump, y lo que pasó hoy en la Cámara de Representantes, que se votó y se aprobó la nueva reglamentación para el proceso en contra del presidente Donald Trump. Hacemos una pausa y regresamos en Hoy en el Mundo.